A ver a Cristian Rodríguez también. Un abrazo, Cristian. Me da mucho gusto saber que estás por ahí. También ver a Rosita, wow, Degis. Qué alegría me da saber que estás aquí también. Miren, no los puedo nombrar a todos. Mi pana Omar David también. Disculpen que yo diga mi pana. Francia. Francia Magdalena. José Cartagena. ¿Será el de Yagopito también? Bueno, qué pena, muchachones. Yo creo que es tiempo de comenzar, Pastor Wider. Discúlpame por esta emoción, pero no puedo dejar de pasar este momento. Dijiste también que estaba la administración del campo, ¿verdad? También tenemos al pastor, a los pastores, a Misael y al pastor. ah, Ay, Dios mío, entonces, ¿qué me está pasando a mí? Marco, Marco. Marco, Pastor Velázquez está con nosotros también. Bueno, sea como sea, si están, me da mucha emoción Vamos. saber Y mi que están paso, ahí. sí. Bienvenido, David. Una Un bendición. abrazo, mi querido, me da mucho gusto saludarte. Y bueno, amigos y hermanos, ustedes saben que nosotros nos tratamos con mucho amor allá en Avecor, así que más allá de que tenemos nuestros títulos, qué gusto saber que ahí está nuestro querido amigo Misael, Edgardo también. Qué bueno ver a Onan Osorio también de Cúpira, no sé si sigue en Cúpira, María de Sousa, amiga de toda la vida. Bueno, muchachos, es hora de comenzar. Me alegra mucho estar con ustedes en esta noche. Y quiero tomar este tiempito para manifestarte que es un privilegio enorme, Doris, es un privilegio enorme que tú y yo podamos estar hoy en este lugar. ¿Por qué? Porque muchachos, trabajar para el Ministerio Juvenil es una de las tareas más honrosas que un ser humano puede tener en la vida. Definitivamente ser un líder juvenil es quizá una de las cosas, ser líder juvenil es una de las cosas más hermosas que uno puede tener como individuo y como persona. Y en esta noche vamos a tocar un tema bastante interesante, un tema que llama mucho la atención. Yo creo que tú no me estás viendo bien, déjame ver si subo aquí esta cámara. Ustedes me están viendo bien, ¿verdad? Sí me están viendo bien, me ven entero, ok, chévere. Y no sé si me están escuchando bien, pero pues el deseo es que podamos entonces entender. Gracias, Anthony. Gracias por transmitir la información por allí. Un abrazo también a mi queridísima por ahí. Bueno, sigamos. Después nos saludamos, muchachones. Bueno, vamos a comenzar, Magali. Un abrazo. Un abrazo para ti y para tu esposo. La pregunta. El tema de hoy simplemente está relacionado, o el título de hoy, los enmarcados en el seminario número 3 del liderazgo juvenil para instructores. Es el seminario número 3. Y este seminario am, tiene un título bastante sugestivo. Antes de comenzar, quiero que sepas que esta fue la primera investidura que existió en la Unión Venezolana Oriental para líderes juveniles instructores. Tuvimos al pastor Powell en su momento. Y ahí tú vas a ver al pastor Misael, que en su momento fue el líder juvenil de ese campo. Fue la primera instrucción para líderes juveniles que se hizo en conjunto con la Asociación Venezolana Central. El pastor Jesús David, a mano izquierda, el pastor Misael. Estábamos allí celebrando esa linda experiencia y ahí tenemos a varios de Avecor. Ahí está, ahí tenemos a Reinaldo, ahí tenemos, wow, parece que Reinaldo era el único que estaba ahí. Y Miguel también está por ahí. Bueno, el punto es que el tema de esta noche tiene un título bastante interesante. La pregunta es, la necesidad de un liderazgo especializado. Y yo me pregunto, ¿qué es especialización? ¿Qué es una especialización? ¿Alguien quiere compartir con nosotros lo que considera él o ella que es especialización? ¿Qué es una especialización? Hablando en términos, por ejemplo, de una carrera, de una profesión, ¿qué es para ti la palabra qué significa para ti la palabra especialización? A ver, si nadie quiere hablar, Gloria, Yogi, ¿qué es para ti especialización? No te oímos, o a lo mejor no escuchaste la pregunta. A ver, ¿alguien se anima a decir qué es especialización? ¿Qué es especializarse? La especialidad. Pastor, ¿cómo está? Habla por aquí Tania. Tania, La hola. especialización es, la especialización en algo es ser eh, capacitado y llegar a convertirse en un experto en un área específica. No es Así es. solamente conocer de todo, sino ser como que especialista en esa área, conocer todos los detalles, los conceptos, las características de lo que seas, en lo que seas especialista, pues. Así es. Muchas gracias.
Por ejemplo, en el área de la educación, tenemos profesores quienes estudian una profesión específica, ¿verdad? Tati, mi esposa, saben ustedes, ella es profesora de educación especial, retardo mental. Un profesor de historia, en líneas generales, puede ofrecer educación para líneas generales a las personas quienes están teniendo o que necesitan esta carrera, no, esta materia. No obstante, un profesor de historia no está plenamente o totalmente capacitado para atender a un niño con discapacidad y hablarle sobre historia. Entonces se necesita siempre una especialización. Mi querida Glendy, un abrazo enorme para ti. Ahora, la pregunta que es pertinente para nosotros es, ¿consideras tú como líder o como persona que trabaja en el área juvenil que el Ministerio Juvenil necesita ser es un ministerio especializado dentro de la Iglesia Adventista? ¿Qué piensas? Sí, es necesario. Sí. ¿Por qué, Blaismar? Porque tenemos un grupo de jóvenes que cada uno tiene necesidades diferentes en un entorno distinto, y si nosotros no tenemos las capacidades, esa especialización para abordar cada uno de esos casos, no vamos a poder lograr el objetivo con cada uno de ellos. Es interesante, muchas gracias. Saben que muchas veces las posiciones dentro de la iglesia, que son a veces más difíciles de elegir, son las relacionadas con el ministerio juvenil, son las relacionadas también con los niños. Pero el ministerio juvenil tiene una particularidad. No cualquier persona puede trabajar por jóvenes. Comencemos con este seminario hablando o comentando lo siguiente. Cuando vamos a comenzar a trabajar con el tema del ministerio juvenil, tenemos que hacernos primero unas preguntas. Y desde este momento, cuando comiences a ver este seminario, nada va a ser igual. Pero yo creo que nos hagamos las siguientes preguntas. Respecto a nuestro liderazgo en el ministerio juvenil. Quiero preguntarte, ¿realmente nosotros estamos alcanzando a la juventud que está bajo nuestro cuidado? Hazte una especie de reflexión en este momento. Piensa en tu iglesia. Piensa en todo lo que está pasando en tu comunidad de creyentes. ¿Tú consideras que tu iglesia, los jóvenes con quienes están trabajando, tú como líder juvenil, tú sientes que estás llegando realmente al corazón de ellos o sientes que te está faltando algo? Veo algunas caras que comienzan a hacer, como a decir, bueno, quizás nos falta un poquitico más. Veo a Yeninfe diciendo eso. ¿Por qué será que es tan complicado trabajar con los jóvenes? Tenemos sociedades jóvenes, tenemos clubes. La segunda pregunta que nosotros nos debemos hacer entonces es, con todas estas actividades que nosotros tenemos, ¿será necesario rediseñar o reformular el trabajo juvenil que hemos estado haciendo hasta ahora? Y más aún, ¿qué podemos hacer nosotros de manera diferente para ayudar a nuestra juventud a conectarse con Dios y a desarrollar convicciones fuertes basadas en la fe? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. Me la he hecho en muchas oportunidades, no solamente cuando he sido pastor, sino mientras he sido líder juvenil. También me he hecho esas. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que nuestros muchachos puedan tener un encuentro personal con el Señor Jesús. ¿Será que toda la cantidad de actividades que nosotros realizamos están alcanzando a nuestros muchachos? ¿Será que nosotros podemos decir que efectivamente hay un trabajo que estamos cumpliendo, disculpen, que estamos haciendo en el desarrollo de nuestro trabajo juvenil? ¿Qué será necesario que nosotros hagamos con el fin de alcanzar a nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que nosotros consideramos que debemos realizar y hacer? Este seminario fue tomado del material que tenemos en la conferencia general y quiero compartir contigo algunas reflexiones. Mira, vamos a comenzar con las bases bíblicas. ¿Por qué se necesita un ministerio especializado? No sé si tú has leído este texto de Deuteronomio 6, 4 al 11, porque aquí identifica qué es necesario que el pueblo de Dios tome en cuenta al momento de educar a sus hijos y cómo se logra. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, este texto. Quizá tú lo has leído en tu versión. Dice la Biblia de la siguiente manera. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. En esta primera frase que encontramos de Deuteronomio 6:4, yo identifico qué es lo que Dios quiere que el pueblo sepa. En primer lugar, para un pueblo que venía de Egipto, que había estado acostumbrado a adorar a Dios, pero mezclado con varios otros dioses, era necesario que supieran que había un solo Dios. Y lo otro que se necesitaba a Dios que el pueblo supiera era tenía que haber una interacción entre él y su pueblo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero, hay un Dios único y número dos, ¿cómo lo vas a amar?
¿Cuál es la tarea? ¿Cómo espera Dios que tú y yo podamos amar? Ese es el qué. Pero ¿saben una cosa? No es suficiente tener el qué en nuestro trabajo con el desempeño juvenil. No es suficiente que los muchachos sepan sobre los 10 mandamientos, sobre que hay un solo Dios. No es suficiente que ellos tengan toda esa información. Lo más importante es saber cómo se hace. Y yo te quiero decir algo. Muchas veces el principal obstáculo para que una persona tenga en su mente, en su corazón, el concepto de algo, no es el conocimiento, no es la información, sino es qué mecanismo tú y yo usamos para que la persona pueda entenderlo. El mismo Dios le había dicho al pueblo varias cosas. Mira cómo tenían que hacerlo. Grábate en el corazón estas palabras. Incúlcaselas a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa. Átalas a tu mano. Llévalas en tu frente y escríbelas en los postes de tu casa. No sé si tú te das cuenta que estas palabras no tenían que ver tanto con escuchar el sermón o escuchar en un culto, sino que era un trabajo del día a día. Y ese es el desafío que tiene el líder juvenil en su iglesia. El líder juvenil no trabaja con los jóvenes solamente el día sábado, no solamente en la sociedad de jóvenes, no solamente en los clubes, sino que es un trabajo de toda la semana. Yo siempre identifico estas dos maneras de hablar. Yo lo identifico siempre con predicar y enseñar. En una predicación tú enseñas el qué. Un sermón del sábado tú enseñas el qué es necesario, qué requiere nuestro pueblo de conocer, qué necesitan saber. Pero la segunda fase, que es enseñar, inculcar, comentarla en todos los momentos, hablarla, es el cómo se refiere a la enseñanza. Es por eso que la hermana Elena de White dice que las iglesias nuestras necesitan más enseñanza y menos predicación. A decir de lo que ella habla, nosotros sabemos la verdad, pero lo que a veces nos cuesta es cómo enseñamos la verdad a nuestra iglesia. Y esa es una realidad que no escapa a los jóvenes. Es por eso que tú como líder juvenil, tú estás dedicado especialmente, no solamente al qué, sino sobre todo al cómo. Cómo enseñar a los muchachos sobre la verdad. De qué manera se manifiestan los principios contemplados en la Biblia. El segundo fundamento bíblico relacionado con la enseñanza del ministerio, de cómo necesitamos tener un ministerio especializado, lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 26. Y mira lo que dice Pablo en este mensaje. Pablo nos enseña a nosotros lecciones interesantes. Él dice, por ejemplo, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. El qué es, todos nosotros somos uno. Pero hay una realidad también. Pablo dice, ahora bien, el cuerpo no solamente consta de un miembro, sino de muchos. Y aquí comienza a hacer ahí una ilustración interesante. ¿Qué pasaría si la oreja dijera, como yo soy ojo, no soy del cuerpo? O si dijera, si yo soy mano, no soy del cuerpo. Pablo está dando a entender de aunque hay un solo cuerpo, hay múltiples organismos que funcionan con distintas tareas. De hecho, efectivamente, la mano no huele o la nariz no puede decir algo. De igual manera, en el cuerpo de creyentes siempre hay ministerios distintos que se especializan en un área. Hacen algo específico que no puede hacer otro ministerio. Pero eso no quiere decir que cada quien anda individualmente, sino que siempre existe un solo cuerpo. Y es importante que tú sepas que aunque trabajas con jóvenes, aunque sean 5, 10, 15, 20, 2, 1, y tú tienes un trabajo específico con ellos, tú necesitas reconocer de que hay un solo cuerpo y tus jóvenes se deben a la iglesia, a entender que tienen un cuerpo de creyentes. Ahora, miren ustedes las realidades de los jóvenes de hoy. Se hizo un estudio por un grupo de encuestadoras en Estados Unidos, eso fue en los años de 2009, 11 creo. Se hizo un estudio promovido por la Iglesia Adventista y hallaron varias cosas que fueron muy interesantes. Aquí hay una realidad. Miren, según este estudio, dentro de la Iglesia Adventista, el 80% de nuestros jóvenes se va de la iglesia a los 29 años. ¿Tú sabes lo que significa 80%? O sea que de cada 10 de tus muchachos en la iglesia, 8 se van a ir. Yo no sé, ustedes pueden quizá replicarme allí y yo quisiera saber qué está pasando en Venezuela. ¿Estos números son reales? ¿O en Venezuela se mantienen un poco a nuestros jóvenes? Levanten la mano los que consideran que estos números son
parecidos a los que suceden en Venezuela. Ok. Levanten la mano ahora los que consideran que en Venezuela se logra retener más jóvenes de lo que realmente dice esta encuesta. Bajen su mano, ahora levanten la segunda, los que están de acuerdo que sí se mantiene un poquito más. Vamos a ver. Wow. Ninguno levantó la mano, por lo menos en una de las pantallas que estoy viendo, ninguno levantó la mano. ¿Por qué sucede esto? Yo sí creo que en Venezuela ustedes tienen una ventaja. Ustedes logran retener más jóvenes. Pero ¿saben por qué? Porque ustedes tienen allá en Venezuela menos atractivos de lo que sucede en estos países del primer mundo. Aquí hay mucha gente, aquí hay mucho entretenimiento. Con decirles que los viernes en la noche vienen cómicos, comediantes de otras partes del mundo. Los viernes en la noche hay partidos de fútbol. Los viernes en la noche el downtown, el centro de la ciudad se abre a una multiplicidad de cosas. Y debo confesarles que aquí no es fácil que nuestros jóvenes entiendan que esto no es bueno para la fe. En cambio, quizá tú donde estés, que puedes pensar que estás muy pobrecita, el lugar donde vives, o que no hay muchas distracciones, tú puedes tener la seguridad que el club, el ministerio juvenil, la iglesia se convierte en una tabla de salvación para los muchachos. Pero si tú eres honesto y yo soy honesto, nos vamos a dar cuenta que muchos de los jóvenes que se han ido de Venezuela, hermano Hernán, que usted tiene años en el ministerio juvenil, en la iglesia, eh, Evelyn también, ustedes saben que hay muchos de nuestros jóvenes que en su época, hace 8, 9, 10 años, estaban en los clubes y que por la situación país se fueron. Muchísimos se han apartado de los caminos de Dios. ¿Cuál es el motivo? La segunda parte de la encuesta nos lo dice a nosotros, porque los jóvenes se sienten solos. Aproximadamente un 25% de los jóvenes de nuestra iglesia se sienten totalmente solos. ¿Sabes lo que esto significa? Aquí tenemos a Cecilia, un abrazo, hija, feliz sábado, mucho cariño para ti. Dice que todos los que conocí cuando llegué a la iglesia se fueron de la iglesia. Y en el Calvario dicen, aquí la lucha sigue siendo las redes sociales, la música, el entorno, que los padres no son adventistas y esa es la lucha. También es cierto, hay muchos desafíos que hay ahí. Ahora, fíjate una cosa, a diferencia de cualquier otro miembro de iglesia, los jóvenes tienen una particularidad. Cuando ellos están solos o cuando ellos tienen un problema, ellos lo manifiestan. Los adultos sabemos lidiar mejor con los problemas, pero el joven se le nota. Cuando deja de ir a la iglesia o cuando está en la iglesia pero no está conectado con Dios, él puede manifestar con estas actitudes de que él está solo. Y aunque debo confesar que a veces no nos gusta verlos a ellos así, es una buena noticia saber que tú puedes tomar esto para identificar las necesidades reales que tienen los muchachos. Por eso, tu ministerio es especializado. Porque quizá algunos otros hermanos no pueden entender esta situación, pero tú sí como líder juvenil sabes que algo están viviendo ellos y algo tú puedes hacer para resolver. Bien, gracias por lo que están comentando. Yo voy a ir tratando de leer algo rapidito aquí para que puedan mantenerlo. Ahora, hay 3 palabras claves para tu trabajo especializado con los muchachos. El primero, relevancia. Es importante que tú sepas que tú necesitas la tarea que tú y yo tenemos y que es tan difícil muchas veces, es que los muchachos sepan de que el mundo de hoy tiene respuestas en la Biblia. Los grandes problemas del mundo de hoy tienen respuestas en la palabra de Dios. El contexto del mundo de hoy, la gente quiere mostrar la Biblia como un libro anticuado, pero miren, estando aquí en este país, yo me he dado cuenta, mis amigos, de que, bueno, para quienes no saben, nosotros vivimos ahorita aquí en Canadá, en Toronto, y les digo una cosa, en este país nunca ha dejado de ser la Biblia tan relevante como hoy. La Biblia tiene respuesta para cada cosa. ¿Cuál es el problema? Que nosotros muchas veces repetimos conceptos bíblicos sin hacer un análisis lógico, cognitivo con los muchachos. Por ejemplo, ¿por qué el homosexualismo es malo? Porque la Biblia lo dice. Se acabó. Pero miren, lo que dice la Biblia respecto al homosexualismo es tan interesante que si nosotros nos sentamos a analizarlo, comenzamos a leer por aquí, comenzamos a buscar información por allá, nos metemos en la temática, vamos a darnos cuenta que la Biblia, hermanos y muchachos, la Biblia es sumamente relevante para el mundo de hoy. Así que la primera palabra es relevancia. La segunda, resiliencia. Esta palabra no nos gusta predicarla porque nuestros sermones muchas veces están enfocados en el tema de si tú sigues a Cristo, todo va a salir bien, nada va a salir mal, Dios va a estar contigo siempre. Pero la gran verdad, y es una verdad muy difícil, una verdad muy incómoda, es que seguir a Jesús no siempre trae consigo mm, evitar problemas.
Nosotros a veces decimos que si estás con Cristo no vas a tener problemas, y sí lo van a tener. ¿Cuál es la tragedia de nuestros muchachos? Que cuando vienen los problemas, mi querido Helio, no, no saben cómo afrontar, no saben cómo abordar. Y eso es una tragedia, porque cuando él tiene un problema, nosotros no sabemos cómo ayudarlos. Decimos, bueno, voy a orar por ti. Pero nosotros tenemos que enseñar a los muchachos que la resiliencia, o sea, llevar la cruz, soportar pruebas, forma parte de la vida espiritual. Y podemos enseñarles a ellos a llevar la cruz, llevarla, ese peso de la cruz, llevarlo en adelante. La palabra es testimonio. Es decir, cuando ellos entienden la resiliencia, cuando ellos saben que la Biblia tiene relevancia para el mundo de hoy, hay un sentido de identidad profundo y ellos deciden ellos mismos contar su testimonio a otras personas. ¿No te parece? Vamos a ver qué están diciendo aquí los muchachos. Vamos a ver qué nos dicen. Gloria, cuando enfrentan dificultades se apartan porque ellos creen que los engañaron. Es cierto. Es cierto. Cuando no les enseñamos que la vida cristiana no está exenta de problemas y fuertes. Naranja, muchachos, déjame tranquilo, estoy Y escuchando algo. Magali, muchas iglesias no los toman en cuenta. La programación es solo para adultos. Totalmente de acuerdo. Magali, eso no pasa ya solamente. Aquí también sucede en nuestro país. Aquí nuestros cultos muchas veces es para jóvenes. Y aunque querramos hacer cambios, a veces es difícil. A veces los adultos queremos pensar que conocemos lo que ellos necesitan. A veces son ellos los que necesitan tomar las riendas de la iglesia. Qué lindo los testimonios, me gusta cómo están diciendo ustedes esto. Ahora, ¿cómo hacer el ministerio juvenil más relevante para los jóvenes de hoy? Bueno, en primer lugar, Nicaragua, muchachos, busca ya. satisfacer las necesidades de los jóvenes e incorpóralos en la iglesia como una comunidad cristiana. Ahora, quiero que tomemos tres puntos importantes. Toma nota de esto y vamos a seguir avanzando. Sigan ustedes compartiendo ahí en el chat para que podamos juntos construir. Mira, al momento de trabajar con jóvenes, parte de tu trabajo especializado implica que tú hoy necesitas tomar en cuenta estos tres aspectos. Toma en cuenta esto. Número uno, considera y maneja abiertamente las quejas de los millennials. En mi época, nosotros no podíamos manifestar preguntas bíblicas porque sentíamos que si las decíamos, íbamos a manifestar un espíritu como de duda hacia Dios. Muchas veces nosotros preferíamos quedarnos callados para que no pensaran que nuestras dudas nos iban a apartar de Dios. Preferíamos decir confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, pero nos quedamos calladitos. Hoy en día no es así. Los muchachos, ellos si no creen en algo, ellos lo van a preguntar. Ellos van a estar permanentemente haciendo preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Y tú tienes que entender de que tienes que armarte de paciencia, porque los muchachos realmente necesitan que se les respondan sus preguntas. Tú no puedes decirle, bueno, porque así es y punto, porque lo dice la Biblia. Tú tienes que sentarte y escucharlos. Mira lo que dice esta frase aquí que está en la diapositiva. Estas quejas sostienen que la iglesia es intolerante con las dudas. Fíjate tú. Por cierto, este material, parte del material lo sacamos de la conferencia general y este material está allí. En el estudio de Barna se encontró que los jóvenes piensan que en la iglesia adventista nosotros somos intolerantes con las dudas, que somos elitistas en nuestras relaciones, es decir, que hay mejores tratos dependiendo de quién tú seas, que es anticientífica en sus creencias. Cuando yo leí esto me llamó mucho la atención porque, wow, la Biblia es un libro científico, pero fíjate que nosotros estamos transmitiendo esa idea. Y por cierto, en el estudio que se hizo, se entendía de que era anticientífica porque nosotros hacíamos más énfasis en la hermana Elena de White que en dar una respuesta científica a las preguntas de hoy. Me llamó mucho la atención eso. Y me preocupa muchísimo que hoy en día los muchachos de la iglesia ya no crean tanto en el don profético que el Señor le dio a la hermana Elena de White. ¿Y saben por qué? Porque nosotros hemos utilizado de manera muy ligera sus escritos para tratar de detener algunas tendencias que ellos tienen, pero utilizamos muy mal el espíritu de la profecía. Y eso es muy preocupante porque nosotros como adventistas, y en lo personal, yo estoy convencido de que el Señor utilizó a la hermana Elena de White para dejarnos un mensaje. Pero cada día en la iglesia los hermanos creen menos en él. Dicen que los adventistas somos anticientíficos. Dice que sobreprotegemos a nuestros miembros, que no les
No los enseñamos a que ellos afronten la vida por ellos solos. Y que somos superficiales en nuestras enseñanzas y represivos en las diferencias. Tú tienes que escuchar a los muchachos. No querrás darle la razón, porque tampoco se puede dar la razón por darla. Uno tiene que sentarse con ellos. Pero tienes que pedirle a Dios que te dé paciencia para afrontar estos problemas. Oye, estoy viendo muchos comentarios por aquí. Vamos a ver qué están diciendo. Vamos a ver, otros te decepcionan, dice Anthony Caraballo. Lamento mucho, papá. Y eso va a suceder. Recuerda que cada uno de nosotros somos cristianos con debilidades, pero lamentablemente a veces los jóvenes no pueden lidiar porque se dice una cosa y se predica otra, y eso es una incongruencia para nuestros pobres muchachos. Se sienten criticados, dicen por aquí Madeleine, dice, se sienten criticados. Algunos esperan más apoyo y más atención y sus luchas son muchas. Muchas veces los hermanos con más tiempo en la iglesia son muy fuertes, sí. Es por eso que parte de la especialización tuya es que tú te sientas a escuchar, a tenerles paciencia, a oírlos, a amarlos a pesar de sus diferencias. Mi pastor, ahora es que hoy no hay apoyo porque dicen que el club no es bíblico. Sí, eso también, Lenny. China, un abrazo. Eso es muy cierto. Nosotros hemos compartido un materialcito por allí donde estamos explicando que los clubes los clubes no son masones. En la época que se surgieron los clubes, hubo también un movimiento de los Boy Scouts, y quien lo organizó fue Sir Baden Powell, y él era un masón de la época. Pero fíjate que la hermana Elena de White misma nos incentivaba a los jóvenes de esa época a que buscaran experiencias no cristianas para traerlas a la iglesia y para que se fuesen utilizadas con un contexto cristiano para beneficio de nuestros jóvenes. Y mira, otro estudio que encontré hace unos días por acá, por estas partes, decía que el Ministerio Juvenil hoy en día, y sobre todo los clubes, es el ministerio con mayor capacidad de retención de miembros. No son las semanas de oración, no son las semanas de las doctrinas, no son otro tipo de cosas. Los clubes son los que están reteniendo la mayor cantidad de miembros hoy en día, de inspiración divina. Es por eso que nosotros debemos también no solamente agradecer a Dios por los clubes, sino sobre todo utilizarlos bien, muchachos. No hacer del club un evento de puro entretenimiento. Ellos tienen que conocer a Jesús en los clubes. Bueno, continuamos rápidamente. Gracias a todos. Qué tremendos comentarios. ¿Vale? Número 2. Mira, toma en cuenta esto. Los jóvenes de hoy en día, EPIC. Hay un término que se utiliza según este seminario que estuve descargando de la conferencia general. Y mira que una persona que quiera trabajar con jóvenes tiene que tener que ellos son la generación EPIC. Número 1, experiencial. O sea, los jóvenes no se conforman con escuchar. Ellos necesitan vivir, experimentar la experiencia. ¿Ok? No solamente oír, sino sobre todo experimentar. Número 2, participativo. Al millennial no le gusta sentarse. Él tiene que escuchar, pero también tiene que obrar y hacer algo. No pienses que una semana de oración juvenil perfecta es que alguien predica o a que los chamos participen. Número 3, imagen dependiente. Y esto es muy cierto. Los muchachos hoy viven la vida, ya no leen. Los muchachos ven imágenes o ven videos. Lo que ellos ven es lo que ellos les marca. Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Miren, como el auge del TikTok, el auge del Snapchat, Instagram, son las redes sociales que tienen mucho auge. ¿Por qué? Porque son muchas imágenes, son muchos videos cortos de 3 segundos, de 4 segundos. Si nosotros logramos entender esto, o al menos estar en ese mundo, aprenderemos muchísimo sobre los muchachos. Finalmente, EPIC, la C, tiene que ver con conectados. Ellos se van a pasar todo el día conectados. Así que la generación EPIC, qué interesante, ¿no? Lo que dice. Una pregunta. ¿El ministerio juvenil segregado o integrado? Y aquí hay un punto interesante. Muchas veces cuando yo era líder juvenil, yo entendía que los jóvenes no podían trabajar juntos con los adultos, que había que sacarlos aparte, porque si no los adultos los iban a hacer daño. Pero yo me di cuenta con el tiempo que estaba cometiendo un error y que estaba de alguna manera trayendo una mala enseñanza del ministerio juvenil. Definitivamente el ministerio juvenil tiene que buscar la manera de tomar a los jóvenes quienes están segregados ya y conectarlos con la iglesia. Nosotros como líderes juveniles tenemos que tomar en cuenta esto.
El ministerio juvenil no saca a los jóvenes de la iglesia. El ministerio juvenil los toma de afuera o de su condición de marginación, porque los jóvenes, como decía Magali, los jóvenes muchas veces son segregados, son dejados a un lado. Y nosotros necesitamos de alguna manera traer a nuestros muchachos otra vez para que ellos puedan venir y tener una experiencia en la iglesia. Porque si tú, y lo vivimos acá, lo vimos aquí en Canadá, a veces los papás hacen un club, hacen del club el único motivo de existencia de los niños. Los papás a veces no vienen a culto los sábados y se vienen en la mañana y se vienen en la tarde solo para el club. ¿Y qué pasa con los niños? Cuando ya se les acaba la época del club, no tienen una conexión con la iglesia. Entonces es por eso tan importante que mis queridos líderes siempre traten de integrar a los jóvenes en la iglesia. Debemos entender, además, de iniciar un diálogo intergeneracional y darles la oportunidad de expresar creatividad, también facilitarles algunas posiciones de liderazgo. Aquí no es como en nuestro país. Cuando yo estaba líder juvenil en Nivenor, yo me acuerdo que fuimos a un campamento de aventureros en la isla de Margarita. Y había un club cuya directora del club tenía 13 años. Yaimar se llama ella. Ella creo que está estudiando todavía en NIRW ahorita. Tenía 13 añitos en ese entonces y Yaimar era la directora del club. Y su hermanita, de 10 años, Yalimar, era la ecónoma. Aquí esto no se ve. Aquí se ve mucho que los jóvenes no se les da tareas. Y eso también hace que los jóvenes se nos retiren. Cuando tú les das tareas, ellos van asumiendo compromiso. Mira, si de todas las cosas hay que aprender algo, quiero que prestes mucha atención a estas 5 diapositivas. Por favor, toma mucha nota de estas 5 siguientes. Estas son 5 áreas vitales para el desempeño del Ministerio Juvenil. En primer lugar, muchachos y líderes de iglesia, ancianos, el valor verdadero de la iglesia no reside en el culto, sino en lo que sucede después del culto. Voy otra vez. Lo más importante para el Ministerio Juvenil no es lo que pasa durante el culto, durante el sermón, durante la escuela sabática, ni siquiera durante Sociedad de Jóvenes. Es lo que sucede luego, en el ínterin, en la comida juntos, en las conversaciones por el pasillo, en las experiencias que se tienen. A veces queremos hacer más énfasis en el culto. Qué bonito sería una iglesia que el culto tuviese su horario corto y que el resto del día se dedique a establecer relaciones. Tu valor no es como anciano de iglesia, sino como aquel adulto o aquella dama adulta a quien se le acerca a los muchachos para conocerlos, relacionarse con ellos, invitarlos a comerse un helado, invitarlos a jugar fútbol. Más aprendes tú de ellos así, y ellos más valoran la fe. No en el culto como tal, sino lo que viene después del culto. Esta segunda diapositiva que nos habla sobre las especializaciones en el Ministerio Juvenil. Atención a esto, mira. Dice aquí lo siguiente. Disculpa. Crea discusiones sanas para generar discernimiento. Hablen de los temas de hoy. Hablen de la casa de Alofoque, por ejemplo. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Por qué pasan esas cosas? Y traten de hacer un análisis de la psicología de las personas para que a través de la Biblia ellos puedan entender que el mundo que ellos viven encuentra muchas de sus soluciones para la tragedia humana a través de la palabra de Dios. Hablen de los temas actuales, hablen de lo que está pasando en tu país, de lo que está pasando en otros países, de la situación en Gaza, en Israel, de la situación en Venezuela. Hablen de las realidades que pasan, pero no para generar política, no para generar crisis sociales, sino sobre todo para que ellos entiendan que todo lo que está pasando en el mundo ya estaba escrito en la Biblia. Bien, el tema del homosexualismo, del movimiento LGBTI, toda la igualdad de género, acá de igualdad de género no, me refiero al tema de la diversidad de género. En este país es una cosa tremenda. Y aquí a veces es difícil hablarle a los jóvenes, incluso a la iglesia, porque los padres prefieren que sean ellos los que tengan el tema. Y se complica porque si no le hablas tú a un joven, lo va a hacer la escuela. Nuestros muchachos en la escuela permanentemente les están llevando estos temas del movimiento LGBTI, sobre cómo un hombre y otro hombre pueden enamorarse. La iglesia necesita abrir esos espacios con lógica, con conocimiento, para que todos ellos puedan expresarse y encontremos que la Biblia tiene siempre una respuesta. Número 3. La tercera área vital para que tú te puedas desempeñar como un buen líder juvenil especialista.
Sea un promotor activo de la mentoría inversa. ¿Sabes lo que es la mentoría inversa? Que en vez de que tú hagas todo, ellos sean los que lo hagan. Por ejemplo, si vas a dar un taller, hablemos, sobre sexualidad, ponlos a ellos para que lo hagan. Obviamente tú tienes que primero prepararlos, ¿no? No, no se te ocurre ponerlo a hablar de sexo a ellos ahí sin saber lo que van a decir. Pero ellos tienen que tomar las riendas. Miren, el muchacho tiene más información que nosotros. Yo me crié en la cultura de la biblioteca. Habían muchos libros. Los chamos tienen la cultura ahorita de la inteligencia artificial. En 2 segundos consiguen toda la información que necesitan. Ellos tienen más información que tú. Tú tienes que dejar que ellos mismos se paren en la iglesia, que nos enseñen cómo puedo utilizar el Instagram, cómo puedo hacer un reel, cómo puedo predicar el evangelio a través de las redes sociales, cómo puedo establecer amistad con la gente de hoy, cómo piensa la gente de hoy. Tú tienes que estimularlos a que ellos se conviertan en mentores de ti para que ellos te enseñen a ti como adulto. No tengas temor de que eso no va a hacer daño. Número 4, para que te conviertas en un especialista con jóvenes. Promueve el grupo de jóvenes el discipulado vocacional. Ay, mis hermanos, si ustedes supieran de cuánto valor para nuestros jóvenes es que a ustedes les interese cuáles son las carreras que ellos van a estudiar cuando terminen el bachillerato. Cuando hagan sus jornadas comunitarias, usted pone un conquistador a que tome la atención. Yo no sé cómo hacerlo, tú le enseñas cómo es y que te coloquen una hoja ahí, que tome los nombres de la persona. Ese chamito o esa chamita van a quedarse tan emocionados que algún día van a considerar ser médicos o enfermeros. Y luego de eso van a estudiar. Y cuando ellos se vayan a estudiar en la universidad, tú tienes que estar pendiente de eso, de ellos. Si necesitan algo. Cuando se gradúen, manifestarle alegría, hacerle una graduación en la iglesia. Ahora tenemos aquí el técnico superior en contabilidad, tenemos al abogado, tenemos al médico, tenemos al pastor. Y cuando tú necesites una persona para una clínica abierta, un médico, un enfermero, ellos siempre van a estar ahí. Miren, ustedes tienen un privilegio tan grande en Venezuela. Hace 2 semanas tuvieron el retiro de universitarios y yo me emocioné tanto cuando yo vi la cantidad de universitarios en Venezuela. En San Juan de los Morros están teniendo bastantes, están atendiendo mucho a los muchachos. Dai, querida, un abrazote para ti. Este, eh, Ustedes tienen a sus universitarios ahí y ellos van a la iglesia. Vienen muchos muchachos del interior del país a Caracas a estudiar. Muchachos, no los dejen solos. Preocúpense muchísimo por su trabajo, am, por sus estudios. Mándenlos a estudiar, cualquier cosa, si sea Misión Rivas, mándenlo que pónganlos a estudiar y díganle, vete a estudiar, que no se limiten nada más a emprender, tienen que estudiar. Porque esos muchachos, cuando vean que ustedes los aman y les interesa, ellos van a venir a la iglesia y ellos van a ser los profesionales del futuro. Cuando yo me venía, tuve la oportunidad de ir a San Juan de los Morros. Ahí había una hermana que tenía un núcleo de unos 20, 25 chamos, todos estudiantes de medicina y de odontología. Unos niñitos, unos muchachitos. Y ya ellos ya son médicos. Y todavía nos escribimos y nos hablamos y me hablan con mucho cariño, me hablan de sus experiencias, de sus novios. ¿Ustedes no consideran que esos muchachos ahora van a convertirse en un músculo sólido para que la iglesia crezca en Venezuela? No dejen a un lado el interés de lo que ellos vayan a estudiar, discipulado vocacional. Y finalmente, esto es una de las cosas que más falta nos hace. Los muchachos más que la doctrina necesitan tener una experiencia con Jesús. Y esa experiencia solo la van a conocer en función de lo que ha hecho Cristo en tu corazón. Mis queridos, yo no sé quién de ustedes, cuando nació, su familia ya era adventista. Pero yo como les puedo decir, miren, como cristiano nacido en la fe, como hijo de un pastor, ustedes no saben de cuánto valor ha sido para mí a lo largo de mi vida. Testimonios de aquellos quienes una vez fueron hijos y ahora son hijos de Dios. Escuchar testimonios de transformación era para mí una cosa tremenda. Yo recuerdo que cuando teníamos 8 años, mi papá era pastor en Ciudad Bolívar y mi maestro de intermediarios, no, mentira, intermediarios no, primarios, era Ismael. Ismael era un joven que había entrado en la droga, pero Cristo lo había salvado y se le veía en su rostro
Pero Y yo ahí estaba está, impresionado al silenciar. punto a él dándonos las clases de primario. Y saber que él había sido un drogadicto, yo decía, wow, qué tremendo. E Ismael murió por complicaciones de salud, porque lamentablemente la droga lo mató. Pero yo dije, él lo voy a ver en el reino de los cielos, y yo quiero ver a Ismael. Y hermano, ustedes tienen que contar sin temor, sin miedo, quiénes eran antes de conocer a Jesús. Llévenlos a ver experiencias, donde ellos vean por fe que Dios existe. No dejen de ir a un campamento porque no hay dinero, hermanos. Miren, la mejor manera de mostrar un milagro en el pueblo de los muchachos es ir a un camporí, porque usted siempre va a ir sin plata, siempre. Y siempre le va a faltar plata. Díganme ustedes en mi menor. Los muchachos de Margarita no tenían plata y faltando 4 días les aumentaban el pasaje del ferro. Y ellas se acercaban ahí en Cumaná. ¿Cómo se acercaban? Porque había un Dios. Miren, ustedes allá en Venezuela, con tantas necesidades que tienen, ustedes pueden ver a Dios de primera mano. Aquí nos cuesta más porque aquí todo lo que sucede depende de mi trabajo, de mi dinero. Pero donde tú vives, ahí puedes ver a Dios porque cuando no tienes nada, es cuando Dios manifiesta su poder. Mis muchachones, crean que hay un Dios y enséñenlo, enséñenlos, enséñenle a Jesús, oren con ellos, oren por ellos. Bueno, toma en cuenta esto y terminamos. Sí, 3 minuticos, Pastor Wider. Número 1, honra la confianza que te dan adultos y jóvenes. Mis queridos, los papás confían en sus hijos en ustedes. No falten a esa responsabilidad. Usted no ande tapando cosas que involucren un riesgo por sus muchachos. El papá confía en usted o el adulto confía en usted, por favor. Tenga la sensatez de cuidar a esos muchachos. Pero los muchachos también te cuentan cosas. Doctora Oriana, otra conquistadora y ahora es doctora. Qué privilegio. Miren, los muchachos le confían a ustedes cosas, no traicionen las confianzas de los muchachos. Y yo quisiera decirle algo también a los muchachos que son solteros aquí. Mis muchachos, eviten a toda costa andar enamorando a las niñas menores de edad. Ustedes tienen que ser íntegros, mis queridos varones. Por amor a Dios, no se metan en problemas. Ustedes recuerden que esos muchachos que tienen con ustedes son almas y necesitan de Jesús. Mantengan en alto esa norma, no lo olviden, ¿ok? Ok, número 2, rápidamente. Segundo punto, mantén entrenamiento. Mira, lean, 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 lean. Podemos mandar la información de lo que encontramos por aquí, lo mandamos para allá. Busquen información siempre para aprender más sobre jóvenes. No se queden, no se queden. Cada vez que hay una instrucción o entrenamiento, métanse. Siempre hay algo nuevo por aprender. Número 3, eres reparador de puertas. A veces nosotros como líderes juveniles, nosotros cuando escuchamos los problemas que tienen los muchachos, en el afán de ayudarlos, cometemos un error y es de dejar a un lado a los papás con quienes los muchachos tienen problemas. Pero tú no estás ahí para cortar la relación con un papá y su hijo. Tú tienes que, por el contrario, unir a los papás y a los hijos. Tú tienes que ser un restaurador de puertas. Tú no puedes convertirte en una persona que más bien genere más conflicto al problema. Tú tienes que ayudar a solucionar el problema. Y también hay situaciones donde nuestros muchachos sufren mucho y tú tienes que restaurar las heridas de tus muchachos. En nuestras culturas siempre existe temas del abuso físico, emocional, verbal, religioso y sexual. Y ustedes tienen que cuidar a sus muchachos. Ustedes tienen que atender a los muchachos que han sido víctimas de abuso sexual. Yo sé que esto es un tema tabú, pero tú tienes una responsabilidad de restaurar a esa persona y de alejarlo del agresor. Tú tienes un compromiso. Porque lo que tú hagas como líder marcará la relación que él pueda tener con Dios. Por favor, tú eres constructor, reparador, siempre es restaurar, siempre reparar. Ok, recuerda, este es el último punto, que un evento inicia una experiencia, pero una experiencia puede transformar. No te limites con el evento, no te limites con la actividad. ¿Cuántas veces nosotros nos matábamos más haciendo cosas antes que preocuparnos por las personas? Yo les digo algo, miren, aquí ustedes tienen, aquí en este grupo, personas, Sí. aquí hay personas que, ve la hojita azul, aquí debe estar allá en el salón. Perdón, qué pena que demos fruto. Miren muchachos, ustedes tienen aquí personas que se quedaban toda la noche en los camporí, llenando la famosa tablita esta con las medallitas. Yo le pido perdón públicamente al aire, le pido perdón públicamente al aire.
a varios de estos muchachos quienes se mataron, miren, hasta las 6 de la mañana, no dormían. Y sí, eso era un evento tremendo, pero esos muchachos tenían un corazón sincero y lo hacían por amor. El sacrificio forma parte del trabajo de nuestros muchachos. Siempre va a haber mucho por hacer, pero por favor, no coloques las actividades primero que a la persona. No coloques más las actividades, asegúrate que lo que hagas sea una experiencia. Ver cómo en esas fogatas los muchachos tomaban decisiones de bautizarse. Cómo pasaban campamentos donde toda la semana no se bautizaba gente. Hacíamos una fogata y ahí se bautizaban 40 en una sola noche. Miren, no importa el evento, lo que importa es que ellos realmente en cada evento tengan una experiencia transformadora. Ponte a orar con ellos, acércate con ellos, búscalo. Eso no todo el mundo lo hace. Por eso tú eres un experto, eres un especialista. Y mira una cosa que por ahí conseguí. Un líder juvenil no piensa cuántas estrellas tendrá en su corona. Un líder intentará salvar siempre, siempre uno más. Y aquí hay un espacio para preguntas, pero creo que no hay espacio porque tenemos mucho tiempo. Por ahora quiero invitarte para que cuando quieras puedas acompañarnos en nuestra iglesia hispana. En unos minutos comenzará el culto. Pero si puedes estar bien y si no, algún momento conéctate con nosotros. Pastor, ¿puedo leer unos comentarios que han dicho por acá en el chat? Sí, pastor, avance. Voy rapidito, pum, disculpen, oye, ojalá puede ser, pero déjame ver si puedo abrir este chat aquí para que, sí se puede. Muchas veces no respondemos por ignorancia, debemos leer más la Biblia. Así es, lee la Biblia. Los mismos adultos ya no estudian los escritos de Elena de White, también, puras verdades aquí, chicos. Elena explica claramente la conducta de un cristiano, la mayoría de veces no aprueba esto y coloca excusa de que es Elena. Tienes toda la razón. Hay que tener paciencia y sacar tiempo para escucharlos, dice Saúl, y no ignorarlos. Totalmente de acuerdo. Madeleine. Me gusta mucho la expresión de tener con los jóvenes un acompañamiento en su vida espiritual. Eso es lo que finalmente importa. No es la actividad, sino sobre todo lo que tú puedes hacer por estos muchachos. Alguien colocó aquí un comentario. No se escucha. Ah, no. Es el Natalia. Pero ya se escucha, yo creo. Disculpa. Ok, se habla de los micrófonos. Y Mari dice, oye, Mari, qué gusto saber que está aquí. Una muchacha de allá de San Vicente. Pastor, un placer escucharlo. Dios te bendiga. Yogi dice, los jóvenes deben sentirse amados fuera de la iglesia. Yo estoy grabando esto aquí para que ustedes, para luego leer detenidamente cada comentario. Richard dice, apaguen los micrófonos, muchachos. Bueno, dice, qué pena, qué pena. Bueno, los camporizos son las mejores experiencias para los jóvenes, amén. No podemos mostrar a Jesús solo de palabras, así es. Tania dice, yo llegué a participar en actividades juveniles sin un bolívar en el bolsillo. Y Glenn dice, doy fe de ello. Me imagino que da fe de todo, mi querida Glenn. Tú fuiste otra de esas lindas muchachas, siempre como líder, como conquistadora, como guía mayor. Y Dios te dio el privilegio después de ser esposa del líder juvenil de tu campo. Cuando eras con tu hermana eran directoras, o bueno, directoras no, miembros del club de Petare, cuando íbamos a Cúpira. Mis muchachos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, los queremos con todo nuestro corazón, los amamos, están en nuestro corazón por siempre. Sí, lo estaremos guardando, sé que están grabando el seminario, por si alguien está preguntando. Gracias por estos puntos. Los queremos muchísimo, muchachos. Pastor Wider, gracias. Misael, Edgardo, gracias, amigos, por este privilegio. Están para siempre en mi corazón, en nuestros corazones, en el de Tati. Siempre los amamos y nos veremos aquí en el cielo. Y ojalá en Chuspita. Amén, amén. Doctor David, muchas gracias por acompañarnos. De seguro ha sido de gran bendición para cada uno de los presentes. Y sabemos que el Señor allí hará milagros después de este seminario en la vida de cada uno de nosotros que lo acabamos de escuchar. Así que muy agradecido con usted por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros. Quiero orar para